¿Tiene la vida un propósito? Esa es una de esas preguntas que flotan en el fondo de la mente humana desde que empezamos a hacernos conscientes de nosotros mismos. ¿Estamos aquí por algo? ¿Existe un destino que debamos alcanzar, una meta escrita, una tarea que, si no cumplimos, convierte nuestra vida en algo sin sentido? Desde la visión budista, esta pregunta se disuelve más que se responde. No porque no sea importante, sino porque parte de una premisa equivocada, que la vida es un medio para algo más. Que vivir no es suficiente en sí mismo. Pero ¿y si lo es? ¿Y si la vida, tal como es, en este preciso momento, ya está completa? El Buda no enseñó que hemos venido a cumplir con algo. No dijo que hay una gran misión cósmica que cumplir, como si fuéramos piezas de un engranaje con una etiqueta de uso. Al contrario, enseñó a mirar aquí, ahora. Enseñó a despertar. A salir de la ilusión. A dejar de correr detrás de cosas futuras o explicaciones lejanas, y a habitar el presente con plena conciencia. Decía, la vida es tan solo un relámpago, veloz, fugaz, momentáneo. Despierta. No te dice para qué estás vivo, te dice, estás vivo. Y eso ya es un milagro. No necesitas justificarlo. Solo necesitas darte cuenta. La vida, entonces, no tiene que servir a un propósito externo. No necesita una narrativa que la valide. La flor no florece para alguien. El río no corre con una agenda. El sol no sale para ganarse el derecho a brillar. Las cosas simplemente son, y en esa presencia pura, se manifiesta una belleza que no necesita explicación. El maestro Zen Thich Nhat Hanh decía, la verdadera maravilla no es caminar sobre el agua, sino caminar sobre la tierra. Y esa frase encierra todo. Porque si necesitas un propósito para permitirte estar aquí, estás posponiendo la vida. Estás condicionando tu derecho a sentirte pleno. Cuando uno deja de obsesionarse con la pregunta ¿para qué estoy aquí?, empieza a habitar el espacio donde la vida realmente ocurre. Aquí, en la respiración. Aquí, en el cuerpo. Aquí, en la atención. Y ese vivir consciente, no automático, no dormido, se vuelve el propósito mismo. La experiencia pura de estar, de sentir, de conectar. No se trata de lograr algo, sino de vivirlo todo con profundidad. Y no es una renuncia, es una liberación. Porque cuando crees que tienes que llegar a algún lado, que hay algo que debes ser o hacer para que tu vida tenga valor, cargas con una tensión constante. Un juicio silencioso que te dice que ahora no es suficiente, que tú no eres suficiente. Pero cuando sueltas esa necesidad de tener un propósito, empieza algo distinto, la libertad de ser. Desde ahí, desde esa presencia no utilitaria, nace naturalmente la compasión, la sabiduría, la claridad. No porque las estés buscando, sino porque ya estaban en ti, esperando que dejaras de correr. Hay una pequeña historia zen que lo ilustra. Un discípulo se acercó a su maestro y le dijo, he estado meditando durante años para alcanzar la iluminación. ¿Cuánto más me falta? El maestro lo miró en silencio y luego respondió, ¿estás respirando? El discípulo, confundido, dijo, sí, claro. El maestro sonrió, entonces no te falta nada. Solo olvídate de la idea de que falta. Esa es la moraleja silenciosa, que la vida no es una escalera que subir, sino un jardín que recorrer con ojos abiertos. Que no necesitas un motivo para vivir con presencia. Que lo más profundo no se encuentra buscando más, sino necesitando menos. Y cuando de verdad lo ves, cuando no solo lo entiendes con la cabeza sino que algo en tu interior lo reconoce, como si lo hubieras sabido siempre, todo cambia. Porque si la vida no necesita un propósito impuesto, si no estás aquí para cumplir una función, entonces todo lo que haces, respirar, caminar, mirar el cielo, llorar, reír, equivocarte, aprender, cobra un nuevo brillo. Dejas de correr para llegar a ninguna parte y empiezas a estar verdaderamente presente en donde ya estás. Eso no significa que dejes de tener metas o sueños. No se trata de apagar el fuego interior, sino de dejar de creer que tu valor depende de llegar a algún sitio concreto. Lo que cambia es desde donde vives. Ya no desde la carencia que dice, cuando consiga esto,
entonces seré feliz, sino desde la abundancia silenciosa que dice estoy vivo ahora, y eso es suficiente para estar completamente aquí. Y curiosamente, cuando sueltas la necesidad de tener un propósito, empiezas a vivir con propósito. No porque alguien lo haya escrito para ti, sino porque empiezas a actuar desde un lugar más profundo, más auténtico. No haces las cosas para llenar un vacío, sino para compartir lo que ya está lleno. Las acciones se vuelven más limpias, más libres. Ya no tienes que probarle nada a nadie. Ni siquiera a ti mismo. Aquí es donde samatha, la calma mental, se vuelve una herramienta esencial. Porque solo una mente en silencio puede ver la belleza de la vida sin necesidad de adornarla con sentido. Solo una mente tranquila puede experimentar plenamente este momento sin querer transformarlo en otra cosa. Samatha te permite sentarte, respirar, sentir, y dejar que la vida sea tal como es. Sin expectativas. Sin etiquetas. Sin comparación. Y cuando te sostienes ahí, aunque sea por unos minutos al día, empiezas a descubrir una verdad profunda: la calma no es el destino, es el camino mismo. Y es desde esa calma que también surge Karu, la compasión. Porque cuando ya no estás obsesionado con tu propio propósito, puedes mirar con más claridad a los demás. Puedes ver que ellos también están atrapados en la misma búsqueda, muchas veces cansados, agobiados, exigiéndose ser algo antes de permitirse descansar. Y entonces, sin juicio, nace una ternura natural. Una comprensión del sufrimiento compartido. Y desde ahí, tu presencia se convierte en un bálsamo. En vez de competir, acompañas. En vez de convencer, escuchas. En vez de imponer, abrazas. La aceptación del dukkha también encuentra aquí su lugar. Porque cuando entiendes que el sufrimiento no es un castigo ni una señal de que estás fallando en tu propósito, dejas de luchar contra él. Lo ves por lo que es, una parte natural de la experiencia de estar vivo. Y en vez de resistirte, empiezas a sentarte con él, a respirar con él, a dejar que te enseñe sin que te destruya. Esa es la sabiduría budista en su forma más suave y transformadora. No te pide que escapes de la vida, te pide que la habites con todo lo que trae. Y por último, la sangha, esa red de corazones que caminan contigo, que no están ahí para decirte qué hacer, sino para recordarte que no estás solo, se vuelve aún más valiosa cuando sueltas la idea de un propósito individual. Porque empiezas a ver que no estamos aquí para cumplir con algo, sino para estar presentes unos con otros. Para sostenernos. Para vernos. Para simplemente compartir la experiencia de estar vivos. Cuando ves todo esto junto, la vida como experiencia, no como misión, la calma que surge de la atención, la compasión que florece al soltar el ego, el sufrimiento como maestro, la comunidad como sostén, entonces te das cuenta de que la pregunta ¿cuál es el propósito de la vida? Pierde fuerza. Porque ya no la necesitas. Porque estás demasiado ocupado viviendo. Y esa, quizás, sea la respuesta más honesta y más luminosa de todas. Cuando empiezas a vivir desde ese lugar, desde esa comprensión profunda de que la vida no necesita justificarse, algo dentro de ti empieza a relajarse. Como si por fin te permitieras descansar en tu propio ser. Ya no estás corriendo hacia una meta invisible, ya no estás luchando para ganarte tu derecho a existir. Estás aquí. Respirando. Viviendo. Y de pronto, en medio de ese espacio interno más abierto, más silencioso, surge algo que antes no podía crecer: la compasión. Karu. La capacidad de ver el sufrimiento sin huir. La ternura que nace no de la debilidad, sino del reconocimiento de la verdad más simple, que todos sufrimos. Y que en lugar de usar ese dolor como arma, podemos convertirlo en puente. Cuando dejas de estar atrapado en la idea de que debes cumplir un propósito para valer, cuando ya no estás tratando de demostrar tu existencia, empiezas a mirar a los demás de forma distinta. Empiezas a verlos como reflejos de ti mismo. Como seres que también se están preguntando si lo están haciendo bien. Que también se juzgan, que también se agotan, que también se sienten solos en medio del ruido. Y entonces, tu corazón deja de cerrarse. Deja de ponerse en guardia. Y se ablanda, no porque seas ingenuo, sino porque has entendido que el sufrimiento no es un fallo, sino parte del camino.
La compasión verdadera no es sentimentalismo. No es condescendencia. Es mirar a alguien a los ojos, incluso cuando se equivoca, incluso cuando duele, y pensar, yo también he estado ahí. Es ver la espina detrás del grito, la herida detrás del juicio, el miedo detrás de la distancia. Y es decidir no añadir más leña al fuego. No porque el otro lo merezca o no lo merezca, sino porque tú ya no necesitas reaccionar para sentirte fuerte. Y ahí está el puente con lo anterior. Cuando entiendes que la vida no tiene que demostrar nada, tampoco tú. Y si no tienes que demostrar nada, ya no necesitas defenderte con rabia, con dureza, con indiferencia. Puedes empezar a responder desde otro lugar. Desde una presencia tranquila que no reacciona desde la herida, sino que escucha desde la raíz. Y esa presencia se vuelve medicina. No solo para ti, sino para quienes te rodean. Porque cuando tú eliges la compasión en medio del caos, algo cambia en el aire. No necesariamente el conflicto. No necesariamente el comportamiento del otro. Pero sí la energía. Sí el ciclo. Tú dejas de alimentar el mismo patrón repetido de agresión, cierre, castigo. Y ese quiebre, aunque sea pequeño, es el comienzo de algo distinto. Pero la compasión no solo debe dirigirse hacia afuera. No tendría sentido si no comienza dentro. Porque, ¿cómo puedes ver el sufrimiento ajeno con ternura si no has aprendido a mirar el tuyo sin vergüenza? Ahí es donde Karu se vuelve una práctica íntima, constante. No se trata de mimarse o justificarse siempre. Se trata de reconocerte como humano, sin necesidad de esconder lo que sientes. De sentarte contigo mismo, incluso en tus días más rotos, y decirte, está bien no saber, está bien estar cansado, está bien sentir esto. Y algo hermoso ocurre cuando haces eso. Tu mente se suaviza. Tu cuerpo deja de estar en estado de defensa. Tu respiración baja. Ya no necesitas anestesiarte, ni huir, ni forzarte a seguir. Puedes simplemente estar contigo. Y en ese estar, se restaura una parte muy antigua de ti. Una parte que siempre supo que no venías a esta vida a cumplir requisitos, sino a vivir con totalidad, incluso en el caos. Entonces, si volvemos al inicio, si te preguntaras una vez más ¿para qué estoy aquí? Puede que la respuesta ya no sea una frase grandilocuente. Puede que simplemente digas: estoy aquí para vivir con el corazón abierto. Para estar presente con lo que hay. Para responder con compasión a mí y a los demás. Y para seguir caminando, aun cuando no tenga todas las respuestas. Y eso, aunque parezca pequeño, cambia todo. Porque cuando el mundo se sacude, tú sabes cómo estar en él sin destruirte. Y eso, en tiempos de caos, es más valioso que cualquier propósito. No se trata de ser alguien mejor, ni de tener una vida perfecta, ni de coleccionar experiencias místicas. El verdadero propósito es evolucionar en consciencia. No como un deber, sino como un proceso natural. Como una flor que se abre porque ha recibido suficiente luz. Porque ya no está encerrada en la sombra del juicio o del ruido externo. Y esto es algo que no ocurre por correr más, por hacer más, por lograr más. Ocurre cuando dejas de mirar hacia afuera para definirte, y empiezas a mirar hacia adentro para conocerte. No es que dejes el mundo. Es que ya no te pierdes en él. Sadhguru lo dice con claridad cuando afirma: si no sabes cómo manejar tu mente, tu emoción, tu cuerpo y tu energía, entonces tu vida está dirigida por el entorno. Si aprendes a dirigirla desde adentro, todo cambia. Y no es una metáfora. Es literal. Cuando no tienes conciencia de ti, de cómo funciona tu mente, de cómo tus emociones te empujan a actuar, de cómo tu cuerpo responde al estrés, entonces todo te arrastra. El tráfico te arrastra. Un comentario te arrastra. Una mala noche te arrastra. Vives reaccionando. Y en ese modo automático, es casi imposible encontrar calma. Porque todo depende de que el mundo esté en orden, y eso, lo sabes bien, nunca está garantizado. Pero cuando empiezas a cultivar presencia, esa presencia que nace del silencio de Samatha, de la suavidad de Karu, de la aceptación profunda del dukkha, algo cambia en el eje mismo desde donde te mueves.
Ya no eres una hoja llevada por el viento. Eres el árbol. Y aunque el viento siga soplando, tú no te rompes. Tal vez te inclines, tal vez sientas el temblor, pero tienes raíces. Y esas raíces son tu consciencia. Consciencia no es pensar más. Es estar más. Es darte cuenta, en el instante preciso, de qué estás sintiendo, de qué estás necesitando, de cómo estás actuando. Es poder detenerte antes de reaccionar. Es elegir. Es vivir con intención, no con piloto automático. Y esa consciencia se expande, poco a poco, como el amanecer. Primero tímida, luego luminosa, hasta que ilumina todo. Ahí es donde se entrelaza todo, el hecho de que la vida no tenga un propósito fijo, sino que el propósito es despertar en ella. Que no se trata de cumplir un plan, sino de estar tan presente que cada instante se vuelve valioso por sí mismo. Y al vivir así, desde la consciencia, ya no necesitas defender tu valor. No necesitas lograrlo todo, ni entenderlo todo. Empiezas a vivir desde dentro. Y desde dentro, todo se transforma. Te das cuenta de que tu paz no depende del silencio externo, sino del silencio interno. Que tu fuerza no está en el control, sino en la claridad. Que la vida no necesita ser explicada, sino vivida. Y que el verdadero propósito no se encuentra corriendo más rápido, sino deteniéndote, respirando, y viendo lo que siempre estuvo ahí, tú. Y cuando has recorrido este camino interno, cuando has dejado de buscar desesperadamente un propósito como si la vida fuera un examen que tienes que aprobar, cuando te has sentado contigo mismo en silencio, cuando has aprendido a ver el sufrimiento sin convertirte en él, a abrazarlo sin que te destruya, cuando la compasión ha empezado a brotar sin esfuerzo, cuando tu mente se ha calmado al menos un poco y tu respiración ya no es una batalla constante, entonces, solo entonces, empieza a emerger una verdad aún más profunda, como un susurro que siempre estuvo ahí, pero que no habías podido oír. Tu propósito no es otra cosa que ser tú, en tu forma más elevada. Pero no el tú fabricado por las expectativas del mundo. No ese personaje que se adapta, que busca aprobación, que se esfuerza por encajar o destacar. No el tú que ha vivido pendiente del juicio ajeno, de metas externas, de éxitos medibles. Sino el tú que ya eras antes de que empezaras a compararte, antes de que empezaras a correr detrás de algo para sentirte suficiente. Ese tú que, en lo más íntimo, es pura alegría. No la alegría de las circunstancias favorables, no la euforia momentánea. Hablo de esa alegría silenciosa que aparece cuando dejas de luchar contigo mismo, cuando por fin te das permiso para estar, para sentir, para ser. Sadhguru lo dice con sencillez, pero con una fuerza que resuena en el corazón: no busques el propósito de la vida. Si despiertas completamente a la vida, verás que eso es más que suficiente. Y eso no es una evasión de la pregunta, es una respuesta vivencial. Es lo que descubres cuando ya no necesitas que la vida te justifique. Cuando ya no estás persiguiendo significados prestados, sino habitando la realidad desde dentro, desde el cuerpo, desde la atención, desde el corazón. Y aquí se cierra el círculo. Porque esa forma más elevada de ti mismo no es algo que tengas que construir artificialmente. No es una meta que alcanzas cuando te arreglas del todo. Es lo que empieza a florecer cuando te aquietas lo suficiente como para permitir que surja. Cuando practicas samatha y la mente deja de agitar el agua. Cuando abrazas dukkha y entiendes que no tienes que huir del dolor para estar vivo. Cuando practicas karu y ya no necesitas endurecerte para protegerte. Cuando te sostienes en la sangha y aprendes que no necesitas hacerlo todo solo. Cuando expandes tu consciencia, no para lograr algo, sino para vivir más despierto. Y desde ahí, empieza a brillar tu forma más real. Ya no vives tratando de convertirte en otra cosa. Vives expresando lo que eres: presencia, sensibilidad, gozo, claridad, verdad. No como ideales abstractos, sino como una forma de habitar cada momento. Y entonces descubres que no viniste aquí a cumplir algo que alguien más escribió para ti. Viniste a encarnar tu existencia plenamente. A vivir tan despierto, tan profundamente, tan auténticamente, que tu sola presencia se vuelva un acto de amor. Ese eres tú, en tu forma más elevada.
No cuando tienes todas las respuestas, sino cuando has aprendido a vivir la pregunta con el corazón abierto. No cuando todo está en orden, sino cuando puedes estar en medio del caos sin perderte. Y si estás escuchando esto, ahora, en este instante, tal vez no sea casualidad. Tal vez hay una parte de ti que está cansada de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Una parte que ha probado metas, logros, reconocimientos, relaciones, caminos, disciplinas, y, aún así, siente que falta algo. No porque estés roto, no porque hayas fallado, sino porque te has estado buscando en los lugares equivocados. Tal vez llevas años tratando de encajar en moldes que nunca fueron hechos para ti, esperando que alguien allá afuera te diga, así está bien, ahora sí vales. Pero eso nunca llega, ¿verdad? O si llega, no dura. Porque lo que realmente anhelas, y lo sabes, lo sientes, no es un objetivo externo, sino volver a ti. A ese tú que sabe descansar en el momento presente. Que no necesita etiquetas para sentirse suficiente. Que no necesita correr más, ni compararse, ni exigirse hasta la extenuación. Ese tú está ahí. Aunque a veces no lo veas. Aunque esté cubierto por capas de miedo, de autocrítica, de historia. Está ahí. Esperando a que lo habites. Y sí, puede dar miedo. Puede parecer que si dejas de buscar, te vas a estancar. Que si dejas de exigirte, te vas a perder. Pero lo contrario es verdad. Es cuando dejas de empujarte con violencia que empieza a florecer tu verdadera fuerza. Esa fuerza serena que no necesita aplastar a nadie ni a ti mismo para hacerse notar. Tu propósito no es llegar a ser otro. Tu propósito es permitirte ser tú, en la forma más plena, más honesta, más presente que puedas. No porque eso sea útil para alguien. No porque eso te dé un trofeo espiritual. Sino porque vivir desde ahí se siente como volver a casa. Y cuando vives desde ahí, desde tu centro, desde tu verdad, ya no necesitas tantas explicaciones. Ya no te arrastra tanto el caos del mundo, porque hay algo en ti que se ha vuelto sólido. No rígido. Sólido como una montaña que ha aprendido a sostener su propia forma, sin necesitar la aprobación del cielo ni el permiso del río. Simplemente está. Y eso basta. Mira a tu alrededor. El árbol no pide permiso para crecer. La flor no se pregunta si es suficiente. El mar no intenta probar que merece estar ahí. Están. Viven. Se expresan. Y tú, también puedes hacerlo. También puedes ser, sin adornos, sin máscaras, sin necesidad de justificar tu existencia. Lo único que se te pide es despertar. No a algo extraordinario, sino a lo que ya eres. A lo que está aquí, respirando, sintiendo, esperando a ser reconocido. Así que si te preguntas qué sentido tiene todo esto, si alguna vez te sientes perdido en la maraña de deberes, logros, comparaciones y exigencias, vuelve a esta idea. No tienes que buscar. Y eso, aunque parezca simple, es una revolución interna. Es el acto más valiente de tu vida. Es el verdadero propósito. Y está esperando por ti. Afirma en los comentarios, soy quien quiero ser. Recuerda que todo comienza por un pensamiento. Gracias por escuchar, si te ha gustado este vídeo suscríbete y dale like. Nos vemos en el próximo para seguir creciendo juntos familia. Namaste.